Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo análisis, opinión de lo que es la nueva temporada del Villarreal. Bueno, un partido bastante cómodo, la verdad. Entrando de lleno al partido, es partido muy cómodo, muy cómodo. Yo pensé que el Real Oviedo iba a tener un poquito más de intensidad, al menos. Sí es verdad que se vio condicionado muy pronto por la expulsión, aunque creo que igualmente en los primeros minutos del partido, en los primeros 14, 15 minutos del partido, estuvimos dominando bastante. Prácticamente todo el control del balón lo tuvimos nosotros, hasta la jugada del penal, que me parece que nosotros seguimos sufriendo mucho en la defensa. En nombres propios tenemos buenos jugadores, estaba Foyt, estaba Rafa Marín, que bueno, todavía se está adaptando al equipo. Está Cardona, que sabemos que la temporada pasada lo hizo muy bien. Y Mourinho, que tenemos la referencia de su pasado en el Alavés, que también tuvo un trabajo muy bueno. Pero sí, sigue habiendo muchas desatenciones, muchos fallos. En la primera llegada que tuvo el Real Oviedo, que ni siquiera fue una llegada, fue un acercamiento al área. eh, Generamos un penal, cometimos un penal tontísimo ahí, una desatención de Foyt con una mala salida de Junior también, un desentendimiento ahí bastante obvio, bastante claro, y, y cometimos un penal muy tonto, que por suerte Junior compartido con Foyt, que yo le doy un poquito más la culpa al portero, porque bueno, ya sabemos que viene eh, tanto él como Conde vienen dejando muchas dudas y, y esta temporada parece que empieza casi igual. Por suerte pudo tapar el penal. Bueno, yo soy venezolano, igual que Salomón Rondón, y quería que tuviera una buena liga, pero después de este partido, así que bien que lo haya fallado, para nuestra fortuna. Y a partir de ahí, de verdad que el partido, el Real terminó de despertarse y dominamos completamente el partido. Luego de ese fallo, vino después la Reina, que al principio me pareció un poquito confusa, pero que fue por doble amonestación y porque la primera amarilla la tuvo sin balón, fue sin balón, y por ahí la transmisión no me di cuenta de que lo habían amonestado y bueno, al principio pensé que era una roja confusa, pero bueno, fue doble amarilla al final. La segunda amarilla sí me pareció clara, fue una falta al borde del área, que casi era un penalti para favor de nosotros. Eh, pero a partir de ahí el Oviedo de verdad que no pudo presentarse más, imponer algo de resistencia o siquiera competir, ¿no? De verdad que el partido lo tuvimos totalmente a placer. Jugamos muy bien el primer tiempo, la verdad. Y ahí como pueden ver en las estadísticas, con Gerard a un nivel altísimo, altísimo. De hecho, más adelante vamos a hablar de él. Em, y el partido se nos puso de cara. De verdad que justamente luego de la expulsión de Reina, llegó el gol de Eta, que sigue siendo un goleador, está demostrando ser un goleador, un killer del área. Se le dan todas las jugadas, le caen los goles. Y a mí me parece una locura que se rumoree que lo queramos ceder, porque de verdad que está funcionando y a pesar de que es joven y le falta por ahí experiencia, está demostrando que se le da bien jugar con nosotros. Ahora mismo es el único eh, delantero centro de la plantilla, porque bueno, ya sabemos que Ayose y Gerard suelen jugar un poquito más atrás de ese delantero centro. Y a mí me parece una locura que siquiera estemos pensando en cederlo, porque la verdad es que lo hace muy bien. O sea, se le dan los partidos. Es el tipo de goleador, porque de hecho hizo el gol y hasta que hizo el gol no había tenido mucha participación. No había entrado mucho en el juego del equipo, a pesar de que el equipo estaba teniendo bastantes acercamientos. eh, no había logrado compenetrarse con ellos, con sus compañeros. Y al final logra el gol de cabeza. Un muy bonito gol y merecidísimo porque creo que ETA es muy querido por la afición y muchos queremos que se quede. Y ahí se ponía el 1-0.
Como les digo, un dominio total. De verdad que total. Incluso me parece que Pepe falla un mano a mano muy claro. Gerard también falla un gol que tapa muy bien el portero Escandel, que tuvo una gran actuación. De hecho, yo creo que si no es por ese portero, fácilmente nos vamos 3-4-0 en el primer tiempo. Y de ahí, la verdad es que el partido, como les dije, fue un trámite, realmente un trámite, no es por faltarles respeto al Oviedo, que obviamente tiene que readaptarse al nivel de la liga, pero lo sufrieron muchísimo, y nosotros estuvimos muy bien, sobre todo en este primer tiempo, con Gerard y Pepe, que me pareció una dupla muy buena, me gusta mucho cuando juegan juntos. eh, de verdad que los estuvimos constantemente atacando, acechando el área, y jugamos un gran partido, un gran primer tiempo. Luego de ahí llegó el gol de Pape por una asistencia de Pepe. eh, un gran gol también, que por cierto Pepe sigue sonando para salir, aunque luego del partido dio unas declaraciones que nos dejan un poco más tranquilos, más que todo porque es muy tarde en el mercado para que se nos vaya un jugador como él, que físicamente es una bestia, tiene mucha calidad, muy buen pase, tiene unos cambios orientados muy buenos. Y yo creo que es un jugador valioso, un jugador que va a aportar bastante en el juego del equipo. Y de paso hoy se fue con un gol, hoy tuvo un gran partido hasta que fue sustituido. Y de ahí un poco más. El segundo tiempo de verdad que fue... El equipo comenzó fue a dosificar los trabajos, no remates de larga distancia, solventar sin problemas. Ahora que estoy grabando el video, no así. eh, Porque, bueno, sí sé que hay muchos que dicen que por ahí Gerard ya está a la baja, no está demostrando un gran rendimiento, y de verdad que Gerard es fácilmente nuestro mejor jugador. Fíjense que fue salir Gerard del partido y el Villarreal perdió la verticalidad. No sabíamos cómo entrar a la defensa, a pesar de que Pepe estaba haciendo muy buen partido y estaba siendo muy insistente, estaba pudiendo encontrar espacios. Una vez que salió Gerard, los pases eran muy intrascendentes. Estábamos muy eh, sin saber penetrar el área del Real Oviedo, que la verdad es que estaba prácticamente todo el equipo metido en su área. Pero eso es la importancia, eso demuestra la importancia de Gerard en este equipo. Él tiene una calidad tremenda, y él es de esos delanteros que puede eh, aumentar una goleada. Y yo creo que si Gerard jugaba unos 15, 20 minutos más, podíamos fácilmente haber marcado 2 goles más. A partir de ahí, como les digo, partido dominadísimo. Incluso les diría a tal nivel de que ni siquiera lo consideraría tanto como una prueba seria. Y una vez más, sin faltarle respeto al Real Oviedo, porque incluso en el segundo tiempo Marcelino estaba probando. Me parece que Cardona jugó de central eh, casi todo el segundo tiempo. Buchanan entró y jugó de carrilero. La línea de tres, el partido la verdad es que estuvo tan controlado y manejado que jugamos con tres centrales prácticamente todo el partido. Eh, a Rafa Marín lo vi un poquito dubitativo, por ahí quizás estaba un poco confiado también porque la verdad es que no impuso ninguna resistencia al Real Oviedo, y por ahí se confió un poco. Eh, Creo que una de las chances que tuvo el Oviedo fue por un error en un pase de Rafa, pero que Junior pudo taparla sin problemas. Y como les digo, el segundo tiempo incluso entró Moleiro, y estaban Moleiro, Jeremy, Eta y Pepe en el ataque. Creo que estábamos atacando con cuatro. eh, Entró Tomás también, Tomás Party. La verdad es que, bueno, fue más que todo un partido, un segundo tiempo de muchas pruebas.
para dar minutos a algunos jugadores. Comesaña no tuvo un gran partido, como les digo, igualmente no es una prueba de consideración este partido, porque el Real Oviedo también está reestrenándose en la liga después de veintitantos años, si no me equivoco, y, y se vio que lo sufrieron bastante, a pesar de que también estaban muy condicionados por la roja a Reina, y la verdad es que no supo cómo frenar el ataque nuestro. Hablando ahora un poquito más de táctica, sí me gustaría recalcar eso de nuevo, que casi todo el partido estuvimos jugando con tres centrales. Eh, Mourinho hacía las de laterales, pero la verdad es que estuvo mucho más centralizado junto a Foyt y Rafa. Y ya saben que Cardona es el que hace las veces de prácticamente un interior, un extremo, que llega hasta el fondo. En el medio estuvieron Pape y Comesaña. La verdad es que se repartieron muy bien ahí el medio. El Real Oviedo no supo cómo frenarles. La recuperación de balón estuvo muy rápida en el equipo. Más que todo por parte de Pape. Y porque tuvimos una presión. De hecho, en Marcelino es jugar muy partido. Creo que me parece jugar donde los rendimientos hoy sí cómodo mucho con luego no le dando en su rendimiento y obviamente vaya subiendo más con el equipo porque sí se le vio un poquito desconectado, no me gustó mucho su rendimiento hoy, me parece que fue el más flojo del partido. Pasando a la delantera, Eta me parece un jugador para quedárnoslo. Eh, yo dejé un tweet incluso que decía que va a marcar, si se queda esta temporada, va a marcar muchos más goles que los de Barry, que creo que marcó 12 o 14. No tengo ninguna duda que Eta es un jugador valioso, es un goleador, le caen los goles, le caen los balones, el balón lo busca y se le da con mucha facilidad marcar, así que creo que va a aportar bastante. Gerard, justo como lo decía antes, es el jugador diferencial del equipo. Una vez que él salió del equipo, lamentablemente lesionado, eh, lo notamos, dejamos de generar tantas ocasiones y el equipo fue más que todo buscando el control del partido. No generamos tantas ocasiones, sí generamos unas cuantas, pero no eran tan directas ni tan claras como cuando estaba Gerard en el partido. Hablando un poquito de la del Real Oviedo, eh, los vi sufrir. La verdad es que tenía la referencia del partido de pretemporada. Me parece que había mostrado algo más de juego, sobre todo al primer toque. Les había visto algunos eh, compases de partido muy buenos, sobre todo de Hassan, que es un jugador desequilibrante, pero la verdad es que lo sufrieron muchísimo. Y, y bueno, incluso Cazorla entró al final, le dio un poquito más de juego, un poquito más de posesión, pero no sirvió para nada. El equipo ya está bastante resignado a perder. Y bueno, hasta aquí les dejo la opinión. Espero que les gusten. Coméntenme qué les pareció a ustedes el partido y cómo ven al equipo en este inicio de la liga. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima.